Para que el reino se establezca hay que poner su fundamento. Y a veces hay que tener la paciencia de fundamentar. Pero llega un día que el cimiento está puesto y todo lo que creció para abajo va a crecer ¿para dónde? Para arriba. A mí me toca hablar de los dones del Espíritu. Eso está en la legalidad que nos da Dios a través de 1 Corintios 12, apunten, porque ustedes son parte de los que esto lo enseñarán a otras generaciones, a otras personas. Yo se los voy a leer y después se los voy a explicar. Los dones que reparte el Espíritu. Pero no quiero que ignoren, hermanos, acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles iban como arrastrados tras los ídolos mudos. Por eso les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice, anatema sea Jesús. Tampoco nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. O sea, no es impuesto ni convencido, es revelado, es alumbrado. Hay una lamparita. Esa palabra dunamis significa dínamo, y los que alguna vez tuvimos una bicicleta y necesitamos un farol, le poníamos un dínamo, y entonces mientras hacíamos el movimiento, el dínamo generaba energía, electricidad, y la lámpara traía la luz. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. Pero a cada cual es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Porque a uno se les da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otros palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por un solo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. Ahora, los dones son premios. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de la luz. Los dones son premios por portarme bien. No, son dones, regalos. Los dones son regalos. Hay regalos a Rolando, hay regalos a Jorge, a Renato, a Gloria, a Lucrecia, a Ariana. Son las cosas. Porque Dios no viene mezquino, Dios viene con dádivas, viene con dones, viene regalándonos, viene poniendo en nuestro espíritu cosas. Ahora, dentro de los dones, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, dones de sanidades, el hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, género de lengua e interpretación de lengua. Son los dones que trae el Espíritu. El pacto en el Sinaí era una tabla fría de piedra, un estatuto, una ley, una justicia, una restricción. Pero hasta que no fuéramos restringidos, no probaríamos la gracia y el favor de Dios, que da y reparte como Él quiere dar. Ya a este punto se derramó la leche. Lo que estaba retenido, lo que estaba llegando a un punto, llegó y rebasó y se derramó. Y esa es la estación que vivimos, el derramamiento del Espíritu, y será llena la tierra de su conocimiento, como las aguas cubren la mar. ¿Verdad? Entonces, dentro de los dones, muchachos, los dones, a nivel de dádivas, a nivel de regalos que Dios pone en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestra moral, en nuestro espíritu, están los oculares. ¿Cuáles son los oculares? Sabiduría, ¿se acuerdan de sabiduría?
Recuerda que el sábado pasado hablamos de la sabiduría. Sí. La sabiduría es algo que no existe en este plano horizontal. Pidan la data o el dato que está en el cielo. Por eso es que siempre pidan sabiduría. Salomón, ¿qué fue lo que pidió y fue glorioso y próspero? Sabiduría. Una cosa hermosa que emana de la moral de Dios, del Espíritu. Pidan sabiduría. Otro don ocular es el conocimiento. Esto también lo hemos visto la otra vez. Sabiduría y conocimiento. Y discernimiento de espíritus. O sea, un radar en el espíritu para no ver cualquier envoltorio y comerse las cosas por el envoltorio. ¿Qué quiere hoy, Tatita, activar Dios en ti? Sus dones. Estando reunidos en el aposento alto, vino y se desparramó. Y como Él no es mezquino, nos dio en sobreabundancia. Y nuestra vida, desde nuestro espíritu, es una bendita pleito entre dos fuerzas: la ley de propulsión y la ley de gravedad. Porque cada vez que sentimos un levantamiento del espíritu y vamos a decir algo para echar una cosa alta, está toda la ley de gravedad de la cósmica tirándonos para abajo. Pero el espíritu es una fuerza de propulsión. Entonces los dones oculares o los ojos, sabiduría, conocimiento y discernimiento, ¿verdad? Los dones vocales. Por eso es que Jesús venía reprendiendo el espíritu sordo y mudo. Porque las cosas, ¿con qué se crean? Las palabras de la boca. Con lo que sale de nuestra boca. Los dones vocales son profecía a nivel de don. Cuando hablemos de la escuela de los profetas, vamos a ver que es un don de profecía, pero también que es un ministerio de profeta y que es un movimiento. Pero es tan importante hablar. Profecía. Género de lenguas. Para algunos son idiomas repartidos, ¿verdad? Para unos es hablar en una lengua que nunca habló, natural, pero también hay lenguas que nunca hemos hablado, que son celestiales. Profecía, lenguas y interpretación. ¿Qué fue lo que estudió usted ahorita? Qué casualidad, diríamos. Un segundo, muchachos. ¿Qué estudió? Lenguas modernas. Entonces los dones vocales tienen que ver con la profecía, con el género de lenguas y con la interpretación también de las lenguas. Y los dones manuales o de manos, que cuando usted diga dones de manos son dones de poder. Porque ¿qué es la diferencia de este reino con la política que tiene poder? Sería, un don de poder es la fe, la sanidad y el hacer milagros. Todo esto depende de mí o depende de él. De él. Para que todo esto se alumbre, ¿cuál es el primer switch que yo debo apagar? Amén. Porque no es con mente, es con su espíritu, con los dones.
Alguna vez yo siendo niño me leí un libro, entré al cuarto de mis papás, les pregunté acerca del Espíritu Santo y yo dije, ¿qué impide que a mí en este cuarto me den el bautismo del Espíritu? Mis papás, así como que tan pegado al cielo no eran, pero tampoco estaban ahí, estaban ahí, pusieron las manos y yo solo vi una luz blanca y hasta el día de hoy tengo una forma de orar en lenguas que yo sé cómo se fortalece mi espíritu, que lo hago en lo privado, no en lo... O sea, de ahí hay un dínamo en mí que cada vez que apaga la mente, el diccionario, el diccionario humano empieza a hablar un idioma que no nace acá y yo siento una fuerza y empiezo a sentir un soporte. Entonces, familia en Dios, Dios es el mismo ayer, Dios es el mismo hoy y Dios es el mismo siempre. Hoy no estamos para que se derrame el Espíritu ya fue derramado, simplemente somos los testigos de este presente siglo, que le están creyendo a Dios, que le están celebrando, que hubo un antes y un después de Jesús, que la promesa llegó, que lo que Él prometió se cumplió, y que nos toca entender para enseñar y activar en otros, que no es porque me porte bien, o me porte mal, porque o conozca o desconozca, es porque el Espíritu que habita dentro de ti se conecta con el Espíritu de Dios y empiezan a fluir los dones. Y los dones son importantes y los dones son necesarios. Porque hay dones para ver, hay dones para hablar y hay dones para mover. Porque el Espíritu es acción. El Espíritu genera una acción. A mí no me tienen que decir si eso no es. Hoy es el día, hoy se arrienda, hoy se afirma este lugar y aquí hacemos un dunamis de Dios. Aquí estamos haciendo una fuerza que se está moviendo y solo Dios, si nos diera los ojos invisibles, veríamos lo que provoca por estar reunidos en su nombre. Entonces, ¿cuáles son los oculares de teología? Sabiduría tiene que ver con el presente o con la eternidad. La sabiduría tiene que ver con lo creado o con lo que está por crearse. La sabiduría es con lo presente manifiesto o con lo que Dios va a mostrar que está más adelante. Porque es sabiduría de Él. El conocimiento, el don de conocimiento, ya eso con qué tiene que ver. ¿Con lo invisible o con lo visible? ¿Con lo que ocurrirá o con lo que ya ocurrió? O sea, ¿con el futuro o con el ayer? No, con el ayer, la sabiduría es con el futuro. Y el discernimiento de espíritu, ¿por qué hay que discernir? Porque todo lo que mueva dientes habla de parte de Dios. Hay otra fuente también. Porque todo lo que mueva dientes habla luz. No. Entonces, los dones, los ojos de Dios, la mente, los ojos, toda esta parte, tiene que ver con la sabiduría, con lo que Dios está anunciando para hacia adelante, con lo que Él necesita que se empiece a ver y se empiece a hablar, porque lo de adelante se empieza a construir desde el momento que yo empiezo a recibir. Entonces, una cosa es que yo opine, veo una papaya licuándose. Cuando Pedro recibe una visión, esa visión está hablando de hoy o lo que va a pasar más adelante. Lo que va a pasar más adelante. Es la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios no está atada a este machote natural. Entonces, sabiduría tiene que ver con un mañana que Dios va a mostrar. Y si ustedes hoy abren los espíritus, y si ustedes hoy se activan, van a empezar a escribir las cosas que Dios locamente, el pensamiento, el intelecto empieza a discutir. ¿Cuántas veces Dios ha dado sueños o visiones de hacia adelante
que no entendemos y la estamos pesando con el intelecto y estamos entrando en incredulidad. Lo que Dios te muestra es, o sea, a Noé en tiempo de verano le dijo, haz un bote, porque vendrá una lluvia y mojará todo y eliminará todo. O sea, está preservando. Entonces, sabiduría tiene que ver con el mañana, con el futuro. Dios te quiere mostrar tu futuro, ¿sí o no? A través del entendimiento, el intelecto, o a través de su sabiduría. ¿Y dónde lo va a poner? ¿En tú? ¿Ah? ¿En dónde va a poner esa sabiduría? ¿Y en qué parte? ¿En tu mente o en tu espíritu? En el espíritu. Entonces, hay cosas del mañana, de 3 horas más adelante, de 3 días más adelante, de tiempos más adelante, que Dios quiere darnos la sabiduría, la quiere mostrar. Y los jóvenes tendrán como sueños y los viejos verán visiones. O sea, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, sabiduría tiene que ver con futuro, ¿verdad? Conocimiento tiene que ver con lo de hoy y con el ayer. Cuando opera el don de conocimiento, Dios te empieza a mostrar. ¿Te acuerdas aquella vez que estuviste en esta situación y que dijiste esto que todavía no se te ha olvidado, que está presente? Entonces, el Espíritu nos trae el conocimiento de eventos pasados, porque el Espíritu es distorsionado, tiene miopía el Espíritu, astigmatismo. El Espíritu tiene claridad de los eventos para adelante, de los eventos para atrás, porque Dios es eterno, Dios es ilimitado, Dios es algo que anuncia el principio desde el fin, Dios es algo que está viendo la película y los eventos. Nosotros estamos viviendo la línea de tiempo, pero Él ya vio el final desde el principio. Conocimiento, desarrollo de ideas, datos históricos, cosas que en el ayer, cosas en el ayer que fueron un bache, una legalidad, algo que hay que traer al hoy para desarticularlo, para seguir adelante. Esos son los dones del Espíritu y discernimiento de Espíritu. ¿Qué quiere decir eso, discernimiento de Espíritu? A ver, ¿qué es? Cuéntenme. ¿Alguna vez han oído lenguas angelicales? Yo sé lo que es, pero no sé cómo definirlo. Discernir que pueda diferenciar entre una cosa y otra, entre lo malo y lo bueno, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Sí. Buenas. Hola. Bienvenida. Hola. Sí, saludos. ¿Cómo está? Vengo del gimnasio, una reunión que Bueno. tenía. Ahora nos cuentas. ¿Y la niña? Hola. ¿Cómo estás? Querida, ¿cómo estás? Sí, el discernimiento de espíritus es lo que mencionaba Benjamin, que iba a decir que hay gente que habla a veces lenguas que no provienen de la fuente del Espíritu de Dios, que eso no son lenguas demoníacas, y ahí es donde uno tiene que tener el discernimiento que viene de Dios, no viene de mí. El don que le da Dios a esa persona para discernir cuándo es una lengua angelical dada por Dios o cuándo no, o cuando algo salió de la boca de algo que no es el Espíritu de Dios. O sea, ¿cuántas fuentes hay para que salga algo? La de Dios que es luz. Una. También hay varios. La del enemigo que es oscuridad es otra fuente. Por eso hay ¿Cómo es una la luz. pregunta? ¿Cómo es la pregunta? Por ejemplo, ¿Cuántas ¿Cuántas fuentes hay? ¿De cuántas fuentes pueden venir las cosas? Ah, ya. Sí, de Dios, De Dios es una, la importante, la Sí. principal, la mayor. de la humana, De lo humano, También. totalmente humanístico, También. y lo espiritual, o sea, lo que no es Dios, lo espiritual, lo demoníaco, lo lo ocultista. ocultista, lo oscuro. Usted prende el cable y usted está lleno de una escuela de oscuridad maravillosa. Tremenda. Usted ve el cable y usted ve ahí
la sabiduría del infierno hablándote, te vas a morir de una enfermedad, van a haber zombies, van a resucitar los muertos, va a haber un ejército de muertos, la oscuridad, todo. O sea, Ahora entiendo allí ya, ¿verdad? claro, El diablo. pero y ahí el príncipe del aire, de las ondas terrestres, anda buscando meter su propaganda, ¿sí o no? Así es. Yo no sé si ustedes alguna vez han oído una lengua satánica. Yo una vez oí en una reunión una lengua satánica. Y eso es como lenguaje Mordor, ¿verdad? Lo de Dios trae una luz y una apertura. Pero una vez yo me acuerdo, porque la oí, cómo habían unos idiomas que lo que estaba trayendo era una oscuridad no personal. Entonces, para entender eso hay que tener discernimiento. Estamos hablando de los dones, ¿verdad? Porque hoy se te van a activar dones en tu espíritu. Sabiduría tiene que ver con lo de Dios para vivir. Conocimiento tiene que ver con el ayer histórico de las cosas que pasaron, que Dios me quiere traer a memoria para que yo le repare el circuito. Y discernimiento tiene que ver que no todo lo que me cante, me hable, por eso es que lo de él es demostración. Esos son los dones oculares o los ojos. Que qué importante es tener visión. Naturalmente tenemos ojos y yo me pongo unos ojitos así, ¿cómo se llama? Me pongo unos de contacto y quedo mirando más allá de todo rango. Los vocales, la voz. La voz tiene la cosa tan linda de que son unas cuerdas aquí que uno solo sopla aire y se genera voz. Y por eso es que Jesús vivía peleándose con el espíritu sordo y con el espíritu mudo. Y empiezan las etiquetas. No, es que era tímida. No, es que ella no habla nada. No, es que ella no piensa. No, es que ella es calladita. Todos necesitamos expresar, sacar y exponer lo que hay dentro de nosotros. Y Jesús vivía reprendiendo el sello de sordera y el sello de mudez. Porque esos espíritus sordos y mudos tienen que salir en el nombre de Jesús. Todo eso que quiera hacer ruido y distraernos. Ya no sé si a usted le costó venir, pero desde el lunes que yo digo sábado, domingo, reunión, empieza la cosa a moverse porque no se quiere hacer lo de Dios. Sí. La jefa amanece ahí con un dolor por acá. Y ahí a perseverar en el amor, a sostener, pero lo de Dios se tiene que hacer, punto. Porque Dios es el del tal vez, o Dios es el del sí, el amén. Sí, el amén. Entonces, dentro de los dones vocales, la boca, la voz, hay un don que se llama Profecía. don de profecía. Los dones son porque usted se portó bien, o porque hay un Dios que le quiere dar. Porque es un Dios que me quiere dar. Entonces te quiere dar una copa y te quieres servir agua. Ahí está la copa y ahí está el agua. ¿Qué le toca a uno? Activarlo. El don de profecía. ¿Por qué es importante el don de profecía? Porque empieza a transmitirse los WhatsApp del cielo para la tierra. Y a mí esto me emociona, porque yo ya quisiera empezar a ver nuestra reunión llena de palabra profética, llena de que cabo, así dice el Señor, así, y di, flum. Lo más que puede pasar es que lo que se hable no llegue a cumplirse o caiga a tierra. Pero el don de Dios es que haya. Ahora, póngalo a nivel familiar. Dios quiere que en las familias haya. Porque es importante el don profético, el don de la profecía. Trae dirección a la gente. ¿Por qué qué? Trae dirección a la gente. Porque trae dirección. Porque ordena. ¿Para dónde? Para allá. Alguno de ellos le tiene que sanar el dedo, ¿verdad? Cuando yo le disparo una profecía a usted, mire, una bala para usted
una para el cielo de testigo, ¿y cuántas me tiro yo? 3. 3 para. Ahora, ¿la profecía se concibe en la mente? ¿O Dios la pone en el espíritu para hablar? La ponen en el espíritu. Entonces, por eso es que el don tiene que madurar. Porque Dios va a mostrar una papaya y una licuadora y alguien va a decir batido de papaya. Porque ya pensó que papaya y licuadora era batido. No lo transmita. Veo una licuadora y veo una papaya. Después veremos qué es eso. Pero lo que recibí, lo digo. Profecía. Darlo en pureza. Ahora, estamos hablando a nivel de don. Por ahí en algún momento de decir, ojalá todos profetizaran. Todos pudieran hablar algo de parte. Qué aburrido estar hablando lo horizontal, si hay que hablar lo vertical. ¿Verdad? ¿Qué es importante el don de profecía, Luquita? A ver, dígame algo que usted crea que sea importante. Es importante porque, digamos, si me dan un don de profecía que viene de Dios, ¿tengo que hacerlo o tengo que ejecutarlo? Hacerlo ejecutar. Ahora, dicen que los ministerios están para madurar lo de Dios, ¿verdad? Pero ¿por qué nos cuesta tanto? Todo va a tener uso y abuso, ¿verdad? Pero ¿por qué nos cuesta tanto abrir el canal de la profecía si el cable de la hechicería está tan abierto? O sea, los que construyen en tinieblas están 24/7. ¿Dios tiene dones proféticos en las familias? Sí, Dios tiene dones proféticos. ¿Por qué esto es porque se portan bien o porque vienen dados de Dios? Porque viene dado de Dios. Dígame. Una pregunta, a mí me pasa Dígame. que a mí me da miedo a veces hablar, a veces me da miedo, o sea, temor de Dios más bien, porque a veces hay cosas del corazón del hombre, en mi corazón, y entonces me da miedo que hablar de mí misma, de lo que yo siento, de lo que yo creo, y a veces puedo decir, viene de Dios, pero yo no sé hasta qué punto viene de Dios y no es cosa mía. Por ejemplo, yo le puedo decir a alguien, mira, no te preocupes, tu hijo va a ser salvo. O sea, de verdad, el Señor lo tiene en sus manos, va a llegar a los pies del Señor. Y eso sí, yo sé, porque Dios así lo quiere y Dios lo quiere hacer, ¿verdad? Pero se lo digo porque la amo también. ¿Me entiende? No sé si Dios me lo está diciendo o es porque yo la amo y le quiero dar ese consuelo. Bueno, pero es que nos estamos adelantando al otro. Pero dice que toda profecía es para Edificar. Edificar, sí. Para exhortar. Exhortar, para animar. Sí. Sí. Entonces, cuando la comunidad madura, lo de Dios sale más sólido. Pero hay que... Y en los géneros de lenguas, nosotros ya tenemos la madurez para él hablar y entender. Estando todos en el aposento alto, se repartieron idiomas. O sea, tiene que ver con idiomas, porque dicen que otros venían a la misma celebración y en sus propios idiomas oían cómo se alababa al Señor. Porque de toda lengua te confesará, toda lengua te publicará, toda lengua. O sea, estamos hablando de idiomas. Qué importantes son los idiomas. Pero también estamos hablando de un lenguaje espiritual que nace en la mente, que nace de mi alma, de mi sentimiento, que Dios me quiere dar en dónde, en mi espíritu. Pablo decía, hablen en lengua todo lo que quieren, pero cuando estén juntos, hablen en el idioma que se entienda, para edificación. Pero el hablar en el idioma que nos entendamos no anula que tengamos un don de lenguas. Y que nuestro espíritu quiere clamar y gemir, ¿sí o no? Quiere entrar en labor de parto, ¿sí o no? El espíritu quiere hablar y quiere conectarse y hablar el idioma del espíritu. A mí Dios me ha dado un don de lenguas desde que mis padres me pusieron la mano ahí. Y yo sé que cuando me siento en el sillón de la casa y empiezo a hablar en las lenguas celestiales, porque no son terrenales, algo empieza a provocarse en el espíritu.
Ahora, ¿por qué es importante esto? Pues ya estamos entrando donde Renato quiere ver y disfrutar. Yo no quiero tener aquí gente de carne, ni de alma, ni de mente, sino que los espíritus se activen y empiezan los dones a fluir. Si ese es el dinamo de Dios. Entonces, género de lengua. ¿Querrá Dios que hables con Él en una lengua que tú no conozcas? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Cómo, perdón? ¿Querrá Dios que le hables con Él en un idioma que tú no conozcas? ¿Sí o no? Sí, claro. Sí, porque no es mente ni Claro. es idioma. Espíritu, Es espíritu. mi espíritu a su espíritu. Conectado directamente. Muchachos, y ahí no hay atajos y yo no puedo abrirles camino. Hay madrugadas, hay viajes de ida, hay viajes de vuelta. Hay tiempos solos donde tu espíritu necesita ser desatado a hablar algo que tu mente no conceptualiza idioma. Pero en tu interior estás sintiendo una fortaleza, estás sintiendo la ancha cadera para afirmar vientre, para alumbrar. ¿Quiere Dios activar tu género de lengua, sí o no? Porque son dones de Dios. Entonces, que tiene que venir el entendimiento. Luquita, tú has hablado en otras lenguas, ¿sí? ¿Ah? ¿Sí o no? Porque es don de Dios. Ahora, ¿cada cuánto tengo yo que hablar en otras lenguas? Cada vez que mi alma lo quiera, cada vez que mi mente crea, o cada vez que mi espíritu quiera. Porque se acuerdan que la tía dijo, muchachos, ustedes están como al revés, cuerpo, alma y espíritu. ¿Ah? Pero a partir de este retiro va a ser espíritu, alma y cuerpo. O sea, ¿qué quiere empezar a tomar dominio? Nuestro espíritu. Nuestra lengua fortalece la mente. No, el espíritu. El alma, ¿qué fortalece? El espíritu. Y hay un idioma, y hay algo que se tiene que hablar en un idioma codificado que se va a sentar en la atmósfera. Y él da el idioma, pero también da la interpretación. Él también va a dar la interpretación a la mente, al espíritu. Porque cuando es en el espíritu no se filtra por la mente. Entonces hay que romper ese espíritu griego que quiere decirnos que todo lo que hay aquí es lo que existe. No, y nosotros somos como esa memoria de 32 gigas o de 64 gigas. Jamás le vamos a ganar al disco duro que es Dios, que tiene más. ¿Y dónde se percibe ese más? En nuestro, cuando el espíritu se conecta con el espíritu de Dios. Ese es nuestro ombligo. Y ahí lo bonito que en algunas reuniones, lo que decías ahora, que el espíritu es para fortalecerlo a uno cuando uno habla en lenguas, ¿verdad? Pero también hay reuniones donde alguien Dios lo levanta en el espíritu a hablar en lenguas y levanta a otra persona en esa reunión e interpreta la lengua y edifica a todos. Ok, ¿para qué es eso? Para edificar a todos. Para que edifique.